la misión que él pidió, ¿no es cierto? Porque él solicitó en base a la propia Carta Democrática que viniera esta misión de la OEA, no le ha dado la razón, reitero, en el asunto de un supuesto autogolpe. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Pedro, que es Walter Albán, ex representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Señor Albán, buenas noches. Por favor, denos su opinión sobre este informe preliminar de este grupo de alto nivel de la OEA tras la visita que tuvo aquí en el país. Creo que este informe, que había sido esperado con mucha expectativa, tiene aspectos que son de destacar y otros que evidentemente pueden ser objeto de crítica o por señalar algunos vacíos. Pero me parece que lo relevante y lo importante es que, como era de esperar en una institución de esta naturaleza, lo que han querido hacer prevalecer es la idea de que, bueno, hay una crisis institucional en el Perú, hay una situación difícil, muy compleja, y que por eso se plantea como una posibilidad el diálogo, y que ese diálogo pueda ser sobre la base de una agenda y con terceros, es decir, están insinuando. A mí me hubiera parecido mejor que ofrecieran, de hecho, el concurso de la OEA para, como se hizo en el pasado, ¿no?, conducir una mesa de diálogo donde se puedan establecer aquellos aspectos que pudieran permitir lo que también recomiendan, que es que cualquier salida que pueda buscarse para salir de la crisis, para superar la crisis, deba ser una salida institucional, una salida constitucional. Creo que eso es lo más destacable que podemos señalar respecto a este informe, pero lo dejan, como era de esperar, en manos de los peruanos. Y en la coyuntura en que nos encontramos en este momento, no parece que nos halláramos en un derrotero de establecer ese diálogo. Hay cosas que ya están en curso y que difícilmente van a frenarse a partir de lo que plantea el informe, ¿no? Sin embargo, el presidente Pedro Castillo parece que ha entendido otra cosa. Lo que él dice es: el grupo de alto nivel de la OEA ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy no reconoce el voto popular y pretende vulnerarlo. Yo no sé quién le dio esta interpretación. ¿Cuál es su opinión? Una interpretación equivocada, sin duda. Alguna gente, y creo que con razón, puede criticar que este informe no hace una referencia más clara o relevante de los problemas de corrupción que han sido señalados en torno al presidente Castillo y su gobierno, ¿no? Y creo que hubiera sido mejor que la OEA recogiera esto como una cuestión objetiva, porque no se trataba de que se pronunciara a favor o en contra, pero la dimensión del problema creo que es algo que debió de pronto considerarse como parte importante del informe. Pero más allá de eso, lo que dice este informe es que hay señalamientos de uno y otro lado, y hay un problema y conflicto entre los poderes, y por tanto no se está comprando lo que seguramente hubiera sido, digamos, lo más el objetivo perfecto para el presidente Castillo, y era que había un golpe en marcha, ¿no? Esta idea de una situación en la cual hay fuerzas políticas que están marchando para darle un golpe, no ha sido recogido por la OEA. Y creo que a la larga, y esto puede ser lo más valioso del informe para nosotros, es que lo que ocurra en el futuro no lo coloca al señor Castillo en este momento como una víctima, lo pone más bien como alguien que está protagonizando una situación de abierta confrontación, pero con acusaciones que van de uno y otro lado. De manera que cualquier cosa que pueda ocurrir en adelante, la OEA tendría que examinarla en función precisamente de lo que pudo constatar al estar presente en el Perú. Y una de las cosas que ha constatado es que no había un golpe en marcha. Pero también es importante cuando mencionan esta tercera recomendación sobre la justicia constitucional, señor Albán, cuando termina pidiendo que se fortalezca la justicia constitucional, ya que es el Tribunal Constitucional esta instancia determinante para poder tomar decisiones, como el caso, por ejemplo, de acusación por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo,
y que la desestimó y le pidió al Congreso que la anule. Y ahora también ese Tribunal Constitucional que terminó concediendo esta medida cautelar para que el presidente no disuelva el Congreso si es que pretende hacerlo con una posible denegación de la cuestión de confianza al gabinete de Betsy Chávez. Bueno, en realidad el Tribunal Constitucional está fuera de toda discusión, que es el órgano máximo, conforme lo plantea nuestro texto constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú. De manera que cualquier salida institucional tiene que ir de la mano con la jurisprudencia, con las decisiones que va adoptando el Tribunal Constitucional, de ahí la importancia pues de un órgano de esta naturaleza. Lo que la OEA hace es destacar precisamente eso, o sea, lo que señala, en primer lugar, es de que sí ha advertido que todas las fuerzas políticas, independientemente del grado de beligerancia o confrontación existente, reconocen que cualquier salida tiene que ser bajo términos democráticos o institucionales. Y por tanto señala, hay que buscar el diálogo, pero en paralelo tener claro que lo que se tiene que respetar es lo que dice la Constitución y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Todo esto forma, digamos, un conjunto de herramientas que tienen que encauzar este conflicto. A eso se hace referencia y creo que esto es lo que se espera de un organismo como la OEA en una situación como la que tenemos en el Perú ahora, ¿no? Sin embargo, esperemos que esto realmente sea acatado por el Poder Ejecutivo. Recordemos de que ya se ha dictado una medida cautelar y ya se ha comenzado el trámite de la demanda competencial, donde se le explica al Poder Ejecutivo, según el Congreso de la República, que jamás hubo una denegatoria de cuestión de confianza. Y esa es la pregunta, ¿deberá someterse? Yo sé que no es vinculante, pero es una recomendación importante que respeto lo que dice el TC, porque recordemos que este gobierno ha tenido mensajes durísimos contra las instituciones, sea contra el Poder Judicial, incluso contra la Fiscalía. Si no le dan la razón, ¿van a golpear también al TC? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que la comunidad internacional y la OEA es el sistema interamericano, o sea, todos los países de este continente, ¿no es cierto? Lo que vigilan es que haya un respeto a esta institucionalidad. Esto tiene que ver con la Carta Democrática, precisamente. El presidente sabe que tiene que respetar lo que la Constitución y lo que el Tribunal Constitucional pueda decidir, o cualquier órgano jurisdiccional, finalmente, porque hablamos de un Estado democrático de derecho. Lo que la OEA está haciendo en este informe es recordarle al presidente de que ese es su deber. Si él faltara a ese deber, la comunidad internacional podría estar más bien ya actuando contra las decisiones que puede haber tomado. Y esto tenemos experiencias cercanas en el Perú. Recordemos el autogolpe del señor Fujimori el año 92 y que dio lugar precisamente a una clara intervención de la OEA para presionar a que se restableciera la constitucionalidad, y cuando se produjo años después el intento de una reelección, también fue cuando se creó la mesa de diálogo, la famosa asamblea de Windsor de la OEA, y porque ningún país puede vivir pues aislado de la comunidad. Creo que eso lo tiene que tener muy presente el señor Castillo, y por eso creo también que es importante destacar que la misión que él pidió, ¿no es cierto?, porque él solicitó en base a la propia Carta Democrática que viniera esta misión de la OEA, no le ha dado la razón, reitero, en el asunto de un supuesto autogolpe. Y por el contrario se han dado cuenta de la dimensión del problema que vivimos en el Perú, lo que lo coloca a él en una situación de que si no actúa con respeto a la Constitución y a las instituciones que la Constitución ha señalado como competentes para resolver diferentes situaciones, entonces se pone él en contra de la comunidad internacional, y esta visita habría servido como un antecedente para que la gente esté mucho mejor informada y no las puedan sorprender con decisiones abruptas, ¿no? Claro, pero yo, sin embargo, tendría un comentario respecto a lo que ha hecho el Congreso con esta demanda competencial, porque tengo la impresión de que eso jurídicamente es discutible, que el tribunal pueda pronunciarse sobre lo que ha ocurrido en base a esta decisión que ha tomado el Consejo de Ministros y esa acta donde declaran pues de que ha sido denegada la cuestión de confianza y que ya va una, como diciendo ya viene la siguiente.
el Congreso en ese sentido creo que se contradice, porque en rigor era obvio que estaba fuera de cuestión, que no se había producido una cuestión de confianza y que no había cómo denegarla. Por eso se aprobó una ley que muchos hemos criticado y discutido, pero que está vigente precisamente a propósito de una decisión del Tribunal Constitucional en su composición anterior. El Ejecutivo planteó la inconstitucionalidad de la norma en su momento, aquella que recortaba las atribuciones para poder plantear cuestión de confianza y establecía un procedimiento que ponía en manos del Congreso decidir si es que se estaba o no denegando. Y esta norma fue, sin embargo, declarada como constitucional, o sea, el efecto de la decisión en el tribunal fue que se declaró que no era inconstitucional. Por tanto, está vigente. Y si está vigente, el Congreso no tiene necesidad de preguntarle al tribunal si es que esto fue o no una cuestión de confianza denegada. Definitivamente no lo fue. Y lo que se tiene que estar estableciendo, lo que debería quedar muy claro en este momento, es que si Castillo pretendiera ir a una segunda decisión de esta naturaleza para decir entonces que está en posibilidad de disolver el Congreso, se estaría colocando ahora sí, ¿no?, por entero en lo contemplado en el artículo 117 de la Constitución, que es el impedimento del funcionamiento del Congreso. Y en ese caso lo pueden destituir conforme al artículo 113 de la Constitución, sin más trámites, sin ningún tipo de, digamos, enjuiciamiento previo ni nada parecido. Esa es una facultad que tiene el Congreso conforme a la Constitución. Por eso creo que estamos un poco confundidos por tanta discusión jurídica, cuando en realidad también hay la necesidad de poner las cosas en claro sobre algunos puntos que no ameritan mayor discusión, que son bastante contundentes como para evidenciar cuáles son los límites con los que puede actuar cada quien, ¿no? Perfecto, señor Albán. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.